Él sigue viviendo en los recuerdos, en esos momentos que tuvieron juntos, que no quiere borrar. Capricornio, las cartas de hoy me mostraron a un hombre atrapado en el pasado. Y ese pasado tiene tu cara. Dale like si sientes que él también vive en esos recuerdos. Capricornio, lo que salió en esta tirada es de las más poderosas que he visto en esta semana. Porque las cartas no me mostraron a un hombre indiferente. Me mostraron a un hombre que carga con algo. Algo que no puede soltar. Algo que lo sigue donde quiera que va. Y ese algo, estas cartas, no dejan lugar a dudas. Eres tú. Hoy las cartas van a revelar exactamente qué está pasando con él, qué piensa, qué siente, qué está decidiendo y lo que el universo ya tiene preparado para ti. Capricornio, esta carta me habla de nostalgia, de recuerdos, de momentos del pasado que vuelven con una claridad que duele. Y esa nostalgia es de él. Este hombre está viviendo en los recuerdos que tienen juntos. Hay momentos específicos que le vienen a la mente. Una conversación, una noche en particular, una forma en que tú lo mirabas, una forma en que tú lo hacías sentir. Y esos recuerdos, en lugar de desvanecerse con el tiempo, se vuelven más nítidos, más presentes, más dolorosos. El 6 de copas también me habla de comparaciones, de este hombre que compara todo lo que tiene ahora o todo lo que experimenta con lo que tenía contigo. Y nada pasa el filtro, nada se compara, porque lo que tenían era genuino, era real, era algo que no se puede fabricar con otra persona. Capricornio, este hombre sabe, aunque no lo diga, que lo que perdió contigo no tiene reemplazo. Y los recuerdos son su forma de no soltarte del todo, de mantenerte cerca, aunque sea solo en su mente. Dale like si sientes que él también compara todo con lo que tenían. Pero hay algo más que las cartas me mostraron. Algo que habla de lo que él realmente busca, de lo que él realmente quiere. Y eso es el Papa. Capricornio, esta carta es poderosa en tu lectura, porque el Papa no habla de algo casual, no habla de algo pasajero, habla de compromiso, de estructura, de algo serio y duradero. Este hombre, en el fondo de todo, quiere algo real. Quiere algo que tenga peso, que tenga significado, que no sea solo una aventura o una distracción. El Papa me habla de un hombre que busca una compañera, no una opción, no un pasatiempo, una compañera de vida. Y cuando pienso en eso con el contexto de esta lectura, cuando veo al Papa junto al 6 de copas, lo que las cartas me dicen es muy claro. Él sabe que ese nivel de compromiso, ese nivel de conexión real, lo tuvo contigo. Lo tuvo y no supo cuidarlo, no supo valorarlo. El Papa también me habla de algo que viene, de una conversación importante, de algo que se formaliza, de un hombre que está listo para hacer las cosas bien esta vez, para no repetir los errores del pasado, para llegar con intención real. Escribe presente si él también te demostró que quería algo serio, pero no supo cómo. Y ahora el oráculo tiene algo que decirte antes de continuar. Algo que el universo necesita que escuches. La primera carta del oráculo es no valorada. Capricornio, el universo te dice que quizás cargaste algo en silencio por mucho tiempo. Tú diste más de lo que recibiste. Fue desigual. Hubo momentos en que te dieron por sentada, momentos en los que tú aportabas tu tiempo, tu energía, tu valor, tu amor,
tu presencia, no fue reconocido como debía. Un value me dice que esta dinámica fue real, que no fue tu imaginación, que el intercambio no fue equitativo. Pero el universo también te dice algo importante. Eso ya cambió o está a punto de cambiar. Porque las cartas que vienen después de este oráculo hablan de un hombre que ya entendió el peso de lo que no valoró, que ya siente el vacío de lo que dejó ir, que ya sabe que nunca más va a encontrar a alguien que dé como tú das. Y esa comprensión es lo que lo está moviendo. Escribe válida si el universo acaba de validar lo que sentiste. El caballero de copas. Capricornio, esta carta me emociona para ti, porque el caballero de copas es el hombre romántico por excelencia, el que llega con el corazón en la mano, el que no viene con juegos, no viene a probar, no viene a ver qué pasa, viene con intención romántica real, con sentimientos expuestos, con vulnerabilidad. El caballero de copas me habla de alguien que está listo para mostrar lo que siente, que ya dejó atrás el orgullo, que ya dejó atrás el miedo, que ya decidió que lo que siente por ti es más importante que cualquier ego. Capricornio, este caballero viene a buscarte, no de cualquier forma, con gestos, con palabras que vienen del corazón, con una apertura que quizás nunca antes te mostró. Porque el 6 de copas lo tiene viviendo en los recuerdos. Porque el Papa le dice lo que quiere es algo serio. Y porque el caballero de copas ya no puede seguir callando lo que siente. Este movimiento que viene ya empezó. Dale like si sientes que él también tiene ese lado romántico que pocas veces muestra. As de oros. Capricornio, esta carta es un regalo del universo. Un nuevo inicio, una nueva oportunidad, una semilla que se planta ahora mismo en tu vida. El as de oros habla de algo concreto que llega, no vago, no una posibilidad lejana, algo tangible, algo real, algo que puedes ver y tocar. En el contexto de esta lectura, este as me habla de un nuevo comienzo en el amor, de una oportunidad que se presenta frente a ti. Puede ser él, transformado con intención real, o puede ser algo completamente nuevo que está llegando. Pero lo que llega viene con bases sólidas, con fundamentos reales, no promesas vacías. El as de pentáculos o el as de oros también me habla de abundancia. De lo que viene para ti no es solamente emocional, es completo, es en todas las áreas de tu vida. Capricornio, el universo está plantando una semilla en tu vida ahora mismo. Una semilla que va a crecer, que va a florecer, que va a convertirse en algo hermoso. Y tú solo tienes que estar lista para recibirlo. Escribe recibo si estás lista para este nuevo inicio. Y la última carta del tarot, los amantes o los enamorados. Capricornio, esta es la carta de la elección consciente y definitiva. Los enamorados no hablan de atracción pasajera. Hablan de una decisión que viene del alma, de alguien que mira todas sus opciones y elige, o ya te eligió en su mente. En ese espacio donde viven sus recuerdos, la elección ya está tomada. Y eso eres tú. Siempre fuiste tú. Los enamorados también hablan de una conexión que va más allá de lo físico. De dos personas que tienen un vínculo que no se puede explicar con lógica, que se reconocen, que se necesitan,
que cuando están juntos algo encaja que no encaja con nadie más. Capricornio, eso es lo que él siente cuando piensa en ti, que contigo algo encaja, que sin ti algo falta. Y los enamorados me dicen que esa elección ya viene a tu vida de forma concreta. Dale like para reclamar esta elección como tuya. Y el oráculo tiene dos mensajes que el universo guardó especialmente para ti, Capricornio. La segunda carta que sale es Gypsy, misteriosa, irresistible, imposible de descifrar completamente. Capricornio, el universo te dice algo sobre ti que quizás no ves tan claramente como él lo ve. Hay algo en ti que es misterioso, que es diferente, que no puede categorizar fácilmente. Una profundidad, una forma de ser que intriga, que fascina, que hace que las personas quieran conocerte más. Y mientras más te conocen, más sienten que hay capas que todavía no han descubierto. Él siente eso, esa sensación de que contigo nunca termina de conocerte del todo, de que siempre hay algo más, algo nuevo, algo que lo sorprende. Gypsy me dice que esa cualidad tuya, ese misterio que llevas, es una de las razones más poderosas por la que no puede olvidarte. Porque las mujeres ordinarias se descifran fácilmente y tú no. Y los hombres no pueden dejar de pensar en lo que no entienden completamente. Y la última carta, belleza, beauty. Capricornio, esta carta es directa. El universo te dice, él está intimidado por tu belleza. No es una forma de hablar. Es literalmente intimidado por cómo te ves, por cómo te mueves, por cómo entras a un lugar y algo cambia en el ambiente. Beauty me dice que tu belleza física y energética se destaca, que no pasa desapercibida, que él la nota, siempre la notó. Y hay momentos en que esa belleza lo paraliza, en que no sabe cómo acercarse, en que siente que no está a tu nivel, que no merece estar a tu lado. Capricornio, esa intimidación, ese miedo de no ser suficiente para ti, es una de las razones por las que a veces no actuó como debía. No porque no sintiera, sino porque tu presencia lo abrumaba. Y ahora, con todo lo que ha procesado, con todo lo que ha sentido, viene a superar ese miedo. Viene a estar a tu altura, aunque le cueste. Escribe belleza si reconoces este poder que tienes. Capricornio, las cartas de hoy fueron muy claras. Él vive en los recuerdos que tienen juntos. Quiere algo serio, quiere algo real, con compromiso. Te dio por sentada y ahora lo siente. Viene con el corazón en la mano. Un nuevo inicio están haciendo. Y los amantes confirmaron que la elección ya está tomada. Eres tú. Pero ahora te toca algo a ti. Reconocer tu valor. Reconocer ese misterio que llevas. Reconocer esa belleza que intimida. Y desde ese reconocimiento, elegir. No desde la necesidad. No desde el miedo de quedarte sola. Desde tu poder completo. Antes de cerrar, pon una mano en tu corazón. Respira profundo y repite. Soy digna de un amor que eliges sin dudas. Mi valor no se negocia ni se ruega. Lo que es para mí llega porque lo merezco. Hecho está. Si quieres que las cartas hablen directamente para ti, te espero hoy en el en vivo. Lunes, martes y miércoles a las 6 de la tarde. Jueves y viernes a las 7 de la noche. Sábados y domingo, 4 de la tarde. Hora de Miami y Nueva York. Suscríbete
para no perder ningún mensaje de tus cartas. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Bye.